Y ya está aquí conmigo Ramón Valdés, a quien le doy la bienvenida a Sonora Noticias AM. Ramón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenos días. Bueno, Ramón, ya empezaron las fiestas del Pitic a partir de hoy. Aquí en Radio Sonora sabemos, pues ahora sí que es un ícono, Radio Sonora, y como tal, tú, el guardián, digamos, el guardián del Museo de Radio Sonora, van a abrirlo al público en estas fiestas del Pitic. Así es, bueno, será solamente un día. Un día, Así ¿cuándo? Es, el día de mañana. Mañana. Así es, de las 16 a las 19, es decir, de 4 a 7 p.m. ¿Qué es lo que se pueden encontrar en el Museo de Radio Sonora? Historia. La memoria que primeramente se ve en forma de fotografías, una colección que donó don Jesús el Cachú Verdugo hace ya algunos años, también de mi colección particular, radios antiguos, audios también bastante antiguos, y aparatos, cosas, objetos que tienen que ver con la vida de ayer. Claro. Y Ramón, a mí me da mucho gusto de verdad que tú hayas compartido, porque estos objetos que se están exponiendo en este museo son objetos tuyos, son objetos personales, pero aún así lo estás compartiendo con las y los sonorenses, con los hermosillenses, sobre todo porque encontramos ahí discos de acetato. De carbón también. De carbón. Así es. Radios viejas. Está incluso que es como una repetidora, ¿no? Bueno, el transmisor. El transmisor. Sí, así es. El transmisor. Ahí tú vas a estar explicándole a las personas que entren cuál es, digamos, como el orden cronológico de estos. Mira, vamos a platicar con la gente, más que explicarles, platicar acerca del origen de la radio, cómo llega aquí a México, también cómo era la radio en general en un principio, que de hecho en los inicios la radio era totalmente en vivo, total y absolutamente en vivo. Aparte, cuando la radio empieza, no empieza con frecuencias específicas, ni tampoco con horarios específicos. Había transmisiones de radio sin que hubiese estaciones de radio. Ay, ¿cómo hacían eso? En la prensa te decían, tal día a tal hora se va a transmitir tal cosa. Ajá. Y la gente no tenía, la gente que tenía aparatos de radio no tenía un sintonizador. Tienen que hallar la frecuencia, la señal, juntando cablecitos. Pop, 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 hasta que encontraste la señal. ¿A poco así era? Así era, así es. No, ahorita Raimundo Jón, que está en las nubes, imagínate, ya ni siquiera tiene que poner cassettes, ni discos de acetato, ni de carbón, ni CDs, ya ahora, todo lo tiene en la computadora. Pero ahora imagínate que todo tiene que tenerlo en el cerebro y en los labios. Claro. De que nada de que música grabada, no. La música era en vivo, la información, las radionovelas eran en vivo. De hecho, por ahí tengo una anécdota muy interesante que voy a compartir con el público mañana sobre una radionovela que fue hiper, ultra, súper icónica en Cuba y después aquí en México, en España, en Argentina, en todo el mundo. Digo, que es algo similar a lo que ocurre ya hoy en día, ¿no? Un éxito de novela en X país, sí. Después cambian la versión, la hacen versión mexicana, en todos los países tienen su propia versión. Aunque es un video, ¿verdad? Te hablo de una radionovela. Una radionovela. Así es. Y en este caso, Ramón, tú que tienes tanto tiempo, digamos, viendo el pasar de la radio, cómo se ha venido transformando, sabemos también que las radionovelas hoy en día pues ya no son tan exitosas, será por lo mismo de la velocidad de las cosas, pero antes eran todo un hit. De hecho, escuchar radio era un ritual. Un ritual. En un principio, aunque las casas eran muy grandes, porque no sabías tú si iban a tener las parejas, si iban a tener 4 o 7 u 11 o 14 o 19 chamacos, que hubo familias así. Sí, sí. Las casas eran grandísimas por eso, pero solo había un radio por casa. Y si es que había, ¿no? Bueno, de hecho sí, era una inversión prácticamente, ¿no? Y entonces la radio escuchar radio era un ritual familiar. Ramón, ¿cuándo llegas tú a Radio Sonora? Enamorado llegué a esta radio en 1985, vi, pero no me quedé. Llegué ya al año siguiente, ya para ir por los discos, para recoger tortas, para barrer, para ayudar y para ver, para observar. Entonces a partir del 86, 87 empiezo con mis pininos como productor, como operador y ya tengo mi base en el 89. Te tocó entonces estar aquí trabajando con Mario Munguía, ¿verdad? Claro que sí, mi querido jefazo, el querido Said, cómo no, fue un jefe de producción muy exigente y del que se aprende mucho.
Sí, siempre voy con él a que me cuente historias, ¿eh? Me cuenta muchas historias de la radio. ¿A poco pasaba eso? Sí, me... Sí, no. La radio se hacía con mucha imaginación, con mucha creatividad. Claro. De hecho, a veces que hacían radionovelas aquí y había discos con efecto de sonido. Pero a veces había un efecto de sonido que no estaba en el disco. Ok. Tú tenías que buscar cómo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, buscábamos el efecto de caminar por la hierba. Ajá. Y no había ese efecto. ¿Y qué se hacía? Bueno, sacábamos cintas viejas Ajá. de los carretos o cassettes, hacíamos un montoncito y empezábamos a hacer ruido, como que era hierba. En la que, igual, por ejemplo, una cabaña en llamas, tampoco había. Entonces, la gente fumadora prestaba aquel plastiquito duro en el que venían puestas las cajetillas y las manipulamos. Ok. Y ya con eso se hace el efecto. Claro, y sobre todo que esa es la magia de la radio. Muchas veces escuchamos, ahorita habrá personas que están escuchando tu voz, Ramón, que están escuchando mi voz, que a lo mejor no saben cómo somos físicamente. Digo, ahorita ya con la tecnología, pues ya tenemos una cámara aquí, que las personas que lo ven a través de redes sociales pueden saber quiénes somos, pero en aquel momento literalmente era crear una historia que las personas imaginaban, como los libros. De hecho, si tú escuchas una canción con los ojos cerrados, no va a ser la sensación que si tú escuchas con los ojos abiertos. Claro. A ese grado. De hecho, es como el beso. Un beso sabe mucho mejor con los ojos cerrados. Bueno. Así de plano. Totalmente, y esa es la magia de la radio y que es parte de lo que van a poder también observar en el Museo de Radio Sonora con estos, todo lo que está ahí, parte de la historia, nos hace también recordar y saber desde dónde venimos. Sí, ahora bien, yo me siento cómodo con la tecnología actual, pero yo soy totalmente sonido. Yo no cambio nada por el sonido, por la radio auténtica. La radio auténtica, esa es. Radio de la que nos estás hablando, que tenían que hasta ustedes simular sus propios sonidos, el matiz, la voz, todo. Y bueno, aquí manejamos lo que es el asiento de carrete abierto, el cassette, el tornamesa, y a veces que algo te fallaba y también tienes que usar la imaginación. Sí, porque incluso ahorita que nos mencionabas el tema de los músicos, el tema de la música en vivo, ya después, hasta incluso cuando ya estaban los discos de acetato, podían reproducirlos a través de ahí, pero hubo un momento en el que los músicos tenían que estar en la cabina, tenían que estar, pues ahora sí que donde se estuviera transmitiendo. Y hay otra cosa. Aparte, tienes que vestirte específicamente como era conocido con el género musical. Okay. Porque las radios, como eran en vivo, tienen también su teatro estudio. Es decir, la gente podía ir a la radio, podía ir al programa. ¿En serio? Sí, era en vivo, pues, todo en vivo. Como un escenario. Imagínate, por ejemplo, que invitan a cantar a Javier Solís. Ok. Entonces Javier Solís va a la radio, si va a cantar, algún cantante, ¿no? ¿Sabes que vas a cantar rancheras? Vas de charro o de china poblana. Ok. Que si vas a cantar boleros, vas de saco corbata. Que si vas a cantar tangos, vas como gaucho, no sé por qué, pero en fin. Entonces, ¿por qué? Porque la gente podía ir al teatro, pues, podía estar en el programa en vivo. Y de hecho, por ahí había un foco rojo que te decía silencio, ¿no? O te decía aplausos. Entonces, la gente formaba parte y también, incluso si haces tú un comercial, si el comercial tiene un personaje, el actor o actriz que hacían ese comercial tienen que ir ataviados como ese personaje. Y qué curioso que tocas el tema de la luz, Ramón, porque yo lo desconocía, siempre que me había tocado ir a una cabina, pues sí veía a lo mejor el silencio, el en vivo, incluso alguna vez me tocó ver el de aplausos, y yo, pero ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué me estás diciendo que si aquí no está la cabina? Decía, así ¿no? es. Entonces te digo, el teatro era parte esencial de la radio. Aquí en Sonora hubo, y todavía a la radio antigua tendrá el espacio que era el teatro estudio. Y la gente iba, y inclusive el comercial, como te digo, era en vivo. Y eso es que tenías que hacer el efecto, ¿no? De hecho, fíjate que una vez Lola Beltrán, cuando todavía no era conocida, fue a hacer una audición para un refresco. Entonces tenía que beber ese refresco, mirar a la cámara, allá en la televisión, en vivo. ¡Qué bueno es! Entonces, Lola bebe un sorbo del refresco, mira la cámara y eructa. Descalificada. Entonces, hay que tener también maña, conocimiento para, si haces un comercial en televisión, en radio, pues evitar alguna imprevisto, ¿no? Totalmente.
Bueno, Ramón, entonces quienes vayan a venir a las fiestas del Pitic, que vayan a pasar por el Boulevard Hidalgo, recordarles si ustedes quieren conocer el Museo de Radio Sonora, si lo quieren visitar, va a estar ahí amablemente Ramón Valdés, orientándonos, contándonos qué es lo que sucede, ahora sí que de qué se trata cada artefacto, de las 16 a las 19 horas, mañana, Ramón. Así es, de 4 a 7 mañana. Por favor, no niños muy pequeños, chamacada de 12 años en adelante. Perfecto. O si no tenés chamaquitos, por favor, vigílenlos muy bien. La vez pasada que estuve aquí en la fiesta de Pitic, un niño estuvo a punto de echarme a perder un tornamesa que todavía sirve. Perfecto. Porque estaba el niño solo, no solo estaban sus mayores, pero estuvo a punto de ir a rayarme el disco y quebrarme el tornamesa. Afortunadamente no pasó así, pero ahora voy a pedir eso. Okay. Igual, si van a entrar en silencio, porque vamos a estar platicando con la gente, pues. Perfecto, entonces ahí queda la invitación abierta. Radio Sonora, ya sabes, está aquí por el Boulevard. Es Avenida Obregón 46. Avenida Obregón, número 46, Colonia Centro. Entre Yáñez y Garmendia. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Ramón.